Saludos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio Mirada Final. Yo soy Santiago Rosario y te invito a suscribirte a este canal de YouTube, dale me gusta, comparte el contenido, comenta y envíaselo a tus amigos por los grupos para que más personas lo puedan ver. Así que hoy vamos a estar analizando el discurso del presidente, vamos a ver una serie de temas como la propuesta de reforma a la Constitución, entre otros. Así que para eso vamos a recibir a nuestro compañero, ya miembro de este espacio, Santo Domingo Guzmán. ¿Cómo está todo? Buenas tardes, mi hermano Santiago Rosario. Mira, interesante, sí. O sea, el discurso del presidente es un poco difícil de analizar, pero podemos. Bueno, vamos a hacer el intento de tomar algunas de las palabras que dio allá, de los temas que trató, y vamos a ver entonces, a comentar sobre lo que había prometido, porque aunque ahora en esta toma de posesión fue un poco muy rara, porque ellos cambiaron muchas cosas, Ya, el discurso no fue tan largo, exacto. llegó tarde, Sí, fue de 50 minutos, algo más o así menos, era. menos de Algo así. una hora, Sí, menos de una hora. lo que significa que él se enfocó prácticamente en sus ejes, Ya, porque él ha venido con un plan, un discurso y unos temas. exacto. Si no se sale de esos temas. Eso es así. Sí, pero mira, Pero yo decía vamos, en sí, principio, ok. perdón, que él nada más tenía que agarrar el discurso del 2020, O del desempolvarlo, 21. o del 21, y desempolvarlo y tirar ese mismo. Precisamente, no, lo único que iba a ser muy largo, Ah, sí. porque duró como 2 horas y pico. Sí, exacto. Ajá. Pero vamos a entrar en esto. Lo primero es que tenemos que ir viendo el mensaje que él llevó o qué era lo que él quería llevar. Porque desde el inicio se notaba un ambiente de que no iba a ser igual a los discursos que había tenido en estos últimos 3 años. ¿Por qué? Porque lo que se quería era como convencer a un pueblo. Sí, Era como hacerle la zapata, tú le untas como el alcohol, sí, sí, como pasarle. para pasarle, como para que siente el frito y ahí mismo clavar la jeringuilla. O sea, es como, es como convencerte, es como allantarte para entonces seguir con su calmita, con su palabrita bonita, pero es el mismo discurso. O sea, Sí, básicamente, es lo que quiero enfocar en esta tarde. Luis Abinader ha venido en los últimos 3 años con el mismo discurso, sí, los mismos temas. sí. Promete el metro, el monorriel, el Ujú, teleférico sí, y las obras de trascendencia que él sabe que el pueblo no se le va a negar y que está contento de que eso se le haga. sí, O sea, exacto. tiene estos 3 años hablando De lo de mismo. metro, de teleférico, monorriel No ha y podido un terminar tren. 4 kilómetros de metro. Exactamente. No, que ha tenido dificultades con esos 3 o 4 kilómetros ahí de la entrada del kilómetro 14 al 9. Exacto. O sea, ahora ya fue que se conectó con el 9, pero había tenido muchísima dificultad con el túnel porque hicieron para conectar con el metro, con la línea 2B que llega hasta al 9, tuvieron que entrar por una parte subterránea, o sea, no traerlo como venía, sino que entró por Por debajo de debajo, o tierra, sí. sea, Y esa subterráneo. parte ahí en el 9 se dificultó, eso se le derrumbó como 15 veces. Uf, Entonces, wow. eso fue un desastre. Ay, Pero ay, ay, eso, ay, ay. eso tiene atrasado esa obra más de 1 año y medio. O Oiga. sea, la promesa de ese metro era para el año 2023.
Mira, 2023 final. Ya se anunciaba de que en el 2023 se iba a estar listo ese metro. mira, tú citaste algo muy interesante. Todo lo cambiaron. Sí. Hasta desde qué sé yo, del Congreso. Sí, el lugar. Lo Sí, primero que cambiaron lo fue el primero lugar. es el lugar, Ujú. que es el lugar emblemático, es el Congreso, porque es la Asamblea Nacional. Claro. Y algunos dicen, no, que la Asamblea es la reunión. No, no es la reunión. No, esa fue la interpretación que se le dio Ajá, para exacto. decir, es como en la iglesia que Exacto. uno dice, bueno, donde quiera que hay 2 o 3 reunidos, Eso, ahí estoy yo. ahí estoy Dios. Pero eso es Dice Jesucristo. Jesús. Eso es él que dice. Exactamente. Exactamente. Pero lo que se quiere evidenciar, lo que uno usa con esa palabra es para Ajá. decir, bueno, aquí hay un culto, aquí se puede hacer una iglesia. Exacto. Porque exacto. nosotros somos la iglesia. La iglesia. Pero Oye, sin oye, embargo, la interpretación que le una dan. interpretación hasta tonta. Sí, hasta entonces, lo que ellos dijeron, no, se reúnen las 2 cámaras, Esa es la asamblea. ya es una asamblea. Y no eso no es importa verdad. que sea en la orilla del río. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es la toma del juramento. ¿Y cuándo se había visto que es el mismo presidente? Yo juro, qué sé yo cuánto. No, señor. Es el presidente de la asamblea quien le toma el juramento al presidente de la república. Sí, claro, es Ricardo de los Pero ellos no lo Santos. hicieron así. Fue él diciendo, yo juro antes que sé yo cuánto, que lo otro. Eso es la... Por eso yo Como dije... un voto. Fue un teatro, igualito. Sí. Fue un teatro, tal y como el lugar donde escogieron para hacer el teatro. Fue un teatro. Y había que ver, yo dije que publiqué un post que alguien me dijo, como que un colega nuestro Sí. me había dicho que él tenía también derecho como a superarse. Ajá. Digo, no me refiero a eso. No me refiero a eso. Me refiero a que si él se superó, entonces que supere eso también. Usted es el presidente de la Asamblea Nacional y hacer ese ridículo que hizo ahí, ese hombre no podía ni siquiera leer el teleprompter. No, lo que pasa es que hay que tener claro, porque el presidente Luis Abinader ha ido mejorando, Sí, porque sí. por supuesto ha ido mejorando, que en el 2020 gagueó mucho. Sí, exacto. Ya él ha ido mejorando esa parte, pero hay que reconocer que Luis no es un orador Un intelectual. fino, un intelectual que tenga ese dominio de muchas palabrerías. Si tú te fijas, hasta los gestos que él hace para poder manejar un ambiente de cámara y voltearse de aquí para allá de acuerdo a los giros que le indican el control, se le dificulta. Entonces eso yo sé que ha ido ensayando, pero el presidente tiene esa dificultad, hay que reconocerlo. Sí, exacto. Pero lo que te quiero decir, y vamos a entrar directamente con los puntos que quisiera como tocar, porque el discurso primero se enfocó en los puntos que te vengo diciendo. O sea, el discurso del 2021, el 2022 y el 2023 fue el mismo discurso que él tuvo ahora en el 2024. Un poco más resumido. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque menciona las mismas obras y menciona las mismas reformas. Sí, así mismito. O sea, recuerden las famosas 12 reformas. Sí. Unas 12 reformas que la presentó en un acto frente al Palacio, por donde, no por la parte de adelante, sino por la parte de atrás del palacio, que es justamente donde están las escalinatas altas. Ajá, exacto. Sí, que el palacio, justamente por donde debe entrarse, normalmente no se entra. Exacto. ¿No? Uno entra La por parte el de delante parqueo. del palacio es la parte de atrás real. Como quien dice. Sí. Pero uno entra por el parqueo al palacio. Así es. Pero así. bueno, pero ahí hicieron un acto bien bonito. Porque han ido cambiando tantas cosas que por eso yo creo que el tanto querer cambiar es como para adaptar al pueblo a que cualquier cosa puede pasar.
Porque, por ejemplo, recuerden que también él dio un discurso el año pasado, fue en el Santiago, Sí. en el monumento. Sí, así es. ¿Están entendiendo por dónde que voy? Sí. Estas señas de cambios de forma le está mandando un mensaje al pueblo de nosotros podemos hacer lo que queremos. Sí, No se sorprendan, ¿eh? sí, eso así. Eso, y dio un discurso de las 12 reformas frente ahí un acto bien bonito, imitando, fue una copia de un acto que tuvo Bukele en El Salvador, frente también al palacio, fue en la misma banderas, cómo estaban puestas las banderas, cómo estaban puesto el podio, todo. Fue Parecido, una copia. o sea, Sí, sí, sí. copiaron. Yo publiqué en mi cuenta de Instagram, @notiviral TV, yo mostré las dos imágenes. Las dos imágenes del acto de Bukele en El Salvador y la de Luis en el Palacio Nacional. O sea, la copia es... Yo, o sea, no voy a decir porque Luis no se mete en eso. Luis, Ya. eso normalmente son la gente que trabaja en el área de escenografía, el área de eventos, el montaje de eventos. Normalmente hacen copias porque ya está todo hecho. Ya. Y al final, el acto de El Salvador fue bien bonito. Y los tiros de cámara se veía tipo Estados Unidos. Pero lo hizo uno que le queda bien todo casi. Sí, entonces, claro, pero entonces el acto que le hicieron a Luis Abinader ahí en el Palacio, donde presentaron las 12 reformas, eso también fue un acto fuera de lugar porque uno pensó que lo podían hacer en un salón dentro del Palacio, normal. Ya. No, lo hicieron fuera, como en el jardín, frente al palacio. Oh. Y el podio lo pusieron en las escalinatas del palacio. Eso fue bonito. Fue bonito, sí, sí. Eso está bonito. Pero una copia. Pero es una copia. Entonces, el acto también en el Monumento de Santiago. Fue otra copia. Sí, no, ese no fue una copia porque en verdad hasta fue mal, tenía un mal audio, imagen mal, aperruchaditos estaban todos los funcionarios, llevaron gente de todo el país. Fue una situación fea el acto de Santiago, pero por querer cambiar y imagínate, le salen las cosas malas. Y en este caso entonces vemos este discurso ahora en el Teatro Nacional. Entonces, toda esta seña mantuvo el discurso de este pasado 16, viernes 16, un discurso basado en la misma promesa. No pudieron terminar una obra trascendental. No, o sea, las promesas que hizo Abinader, por ejemplo, se quedaron en eso, en promesa. En la promesa, pero vamos a puntualizar cosas. Ya. El metro, la detención del metro de los Alcarrizos, eso fue una promesa que estaba para inaugurarse el año pasado. Sí. No la terminó. El monorriel. El monorriel de Santiago. Ajá. El monorriel de Santiago, él no estaba para inaugurarse. Yo creo que al final de este año era que estaba. Ya ahora lo extendieron para el año 2025 y 2026. Hicieron una prueba. Él hizo una prueba la semana pasada. De hecho, una cucaracha caminaba más rápido que esa prueba. Bueno, hicieron esa prueba porque no estaba a tiempo. Okay. Hicieron esa prueba porque eso era como un asunto de motivación para los días del discurso. Hicieron la prueba. Eso es toda una estrategia. Oh, ya. Eso fue toda una estrategia. Hicieron la prueba, pero el monorriel está para el 2025. ¿Por qué hacen la prueba ahora? Porque una estrategia de marketing. Entonces, evidentemente no estaba listo. No estaba listo para las pruebas, porque las pruebas se hacen por lo menos con un par de meses para inauguración, pero no con años de atrasado. Venga acá. Entonces, todo eso es habló de la circunvalación de Baní. Sí. ¿Dónde está esa circunvalación? Eso por ahí no entra ni una... Oye, no, eso es trocha todavía. Eso es trocha. Bien, trocha. Sí.
ha mencionado una serie de presas. Yo te pregunto, ¿cuáles fueron las presas que inauguró GI en estos 4 años? Ninguna. Ahora, a menos que no lo Eh, inaugurara virtual, como si no la hicieran virtual. Por etapa. Sí, no, virtual en la imaginación. En la imaginación. Sí. Porque hay que decir eso. EGI, pero hay que revisar. Porque a veces inauguraron alguna presa por ahí que tenga que ver con EGI, porque yo sé que inauguraron sin terminar todavía Monte Grande, sí. Pero eso es del INDRI. Ah, el INDRI es el... Claro, ese es del INDRI, esa no es de GI. Oh. ¿Estamos claros? No, yo confundía una cosa. No. Esa presa de Monte Grande la llevaba el INDRI. El INDRI, ok, perfecto. Entonces, no es GI. ¿Estamos claros ahí? Estamos claros. Es GI y me sorprende porque se ha anunciado muchísimas veces que se necesitan hacer muchas obras. Yo sé que las presas no se terminan normalmente en 4 años, casi es muy difícil. No, muy difícil. Pero porque hay que saber la magnitud de las presas. Sí, claro. Pero hay presas que sí se hacen en 4 años. Sí. Y hasta en 2. Y hasta en 2, si es pequeña. Dependiendo de la presa, exactamente. Pero hay que ver, porque yo creo que GI se ha pasado estos 4 años solamente arreglando cositas y anunciando obras y distribuyendo recursos y soltando recursos, pero no han terminado una presa. Ni han terminado obras tampoco. Bueno, pero yo quiero enfocarme porque yo no quiero entrar en ese asunto de que ha terminado una obra, porque si ellos llaman un badén obra, fue una obra. Sí, porque hay muchas cosas. Ellos están ahora distribuyendo asfalto para los barrios. Bueno, está bien, pero yo creo que eso deberían dejarse las obras públicas. Yo creo que EGI se está metiendo en cosas que ya no debería meterse. Ya. ¿Entiendes? Un ejemplo. Sí. Fue como más asignación presupuestaria que otra cosa. Pero hay instituciones que no pueden presentar resultados en estos 4 años. Eso es así. Entonces, el gobierno no pudo presentar resultados de obras en estos 4 años. Siguiéndole EGI, que cositas, tampoco pudo representar resultados. No, exactamente. Para nada. Y yo lo puedo decir así porque yo estuve revisando y yo no vi un corte de inauguración de EGI. Ah, el trébol de aquí. No, estamos hablando de presa, estamos hablando de presa, de eso que se inaugura y que se corta una cinta y se tira agua o se bombea. Ya. La única presa que yo vi que se inauguró fue la de Monte Grande. Y no está terminada. Y no está terminada, porque se presentó como que está terminada. No está terminada. Hay cosas que le faltan todavía. Porque no la mencionó el presidente en este discurso, ¿no? ¿La Monte Grande? Sí, la mencionó. Sí, la mencionó como obra realizada. Y como inaugurada, sí. Ya. Sí. Pero ahí tuvo su cosa porque él quiso entender. De hecho, él sí quiso como dejar de que la Monte Grande estaba lista. Y la mencionó que la encontró en un 40 y pico % y que ellos lo llevaron a un 80% y que de ahí avanzaron. O sea que está reconociendo que le falta un 20. Fue cuando se inauguró que dijo eso. Ajá. Es lo que quiere decir como que el avance que había tenido, ellos lo duplicaron, eso es algo así como lo que quiso decir. Pero lo que quiero decir, mira, las obras que él mencionó fue la misma que mencionó en el 2023, en el 2022 y en el 2021. Por ejemplo, ¿dónde está la verja que según el anuncio de la verja de la frontera, ya para el año 2022 iba a estar lista, completa? Porque habían 2 etapas. Todavía esa frontera no está segura, como él dijo. Y él dijo que en 2 años
cuando la anunció Sí. en el 2021 que en 2 años íbamos a tener esa verja ya lista, completa, Sí. y que iba a tener la frontera segura y que iban a eliminar el trasiego de haitianos, de ilegales. Sí, 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 sí. Y eso no se logró. O sea, esa promesa no se logró. Y muchas cosas, obras, por ejemplo, sí terminaron un elevado ahí en Boca Chica. Los muelles pesqueros, para que tú para que tú veas las obras que ellos han estado anunciando. Los muelles pesqueros que el presidente tomó un turno en el discurso para hablar de eso, fueron los muelles pesqueros como el de Palenque, que lo mencionó como realizado, inaugurado, el de Palenque, y ya nosotros vamos a mostrar la imagen ahí de cómo está ese muelle. Pero así hay unos cuantos muelles que ellos hicieron. En Baní creo que hicieron otro. En cada diferentes lugares donde hay playa y hicieron un muelle para los pescadores. Ya. Pero esas son las obras que ellos están anunciando. Y son obritas que lo podía hacer un alcalde. Un alcalde la puede hacer. Porque entonces, ese que nosotros vimos ahí lo hace hasta un alcalde de un distrito. No, hombre, eso lo hago yo. Cualquiera Pero ven acá. Entonces, son cosas que queremos enfatizar. Por ejemplo, en cuanto al discurso, habló de las reformas, la reforma la fiscal, que dijo que ya va a presentar, por supuesto, que él explicó básicamente de por qué, porque por eso que te digo que es como una forma de convencer, porque ellos saben que el pueblo no está contento, pero ellos quieren hacerle creer que todo va a ir bien. Exacto. Y entonces anunció la reforma fiscal, que es para buscar recursos para hacer las obras que faltan. Ahí es donde él se va. Oye, lo decía Rosario Espinal. Señores, no jueguen con fuego. Están jugando con fuego. Claro. Están jugando con fuego porque aquí están presentando reformas como que va a ser la panacea. Pero ¿quién le pidió esa reforma? ¿Quién se la pidió? ¿Qué pueblo ha pedido eso? Entonces, ahí es donde está la situación, Santo Domingo, porque cuando ellos presentan una reforma, por ejemplo, como el de la reforma fiscal, es cierto que está atrasada. Tiene ya 10 años atrasada la reforma fiscal. Sí, pero a él le rinden los cuartos. No debiera hacer esa reforma. Exacto. Entonces, eso hay que saber que la reforma fiscal sí está atrasada. Sí. No la quiso hacer Danilo en 2 ocasiones. Y Luis tampoco la ha podido. Luis no ha querido hacer. No la ha querido hacer. Exacto. Porque claro, él no la iba a hacer de que en el 20 porque estábamos en pandemia. Bueno, pero ¿por qué no la sometió en el 2021? 21. Sí, pero era que estábamos saliendo del COVID. O sea, era difícil venir al pueblo con una reforma fiscal después del COVID. Fue en el 22. Por ahí venían las elecciones. Él recuerda que la reelección estaba montada desde el 20. Exacto. Entonces no iban a afectar nada de que antes de las elecciones. Pero ¿Por qué el cuco de la reforma ahora después de las elecciones? Porque ya ellos están libres. Según ellos. Ajá. Según ellos. Pero Rosario Espinal le decía, y me gustó ese que yo lo subí, me gustó ese pequeño spot de Rosario Espinal. Donde ella decía que ¿qué candado de la Constitución? El candado está ahora. Él lo quiere quitar, que es distinto. Claro. Él quiere quitarle el candado a la Constitución que lo posee. La Constitución dice 2 periodos y nunca más. Es el candado. Pero yo lo que no sé es si es que Luis tiene... Porque yo he escuchado mucho esa versión que usted dice. Pero yo no creo que eso sea, porque es que Luis se ha expuesto demasiado a hablar de que él cree que en los 2 periodos y nunca más.
Pero entonces, si él ya tiene esos 2 periodos que se le ha permitido, porque Sí. la Constitución eso es lo que le permitió, Sí. ¿usted cree que Luis va a reformar la Constitución para entonces él tomar los 8 periodos, los 2 periodos de nuevo de ahora en adelante? Eso lo va a hacer él, eso es lo que va a hacer, porque recuérdate que él decía que él era enemigo de la reelección. ¿Y Claro. qué fue lo que? Es más, llévenme este video, dijo así. Sí, claro. Llévenme este Qué video. lamentable. Óigame, el hombre más descarado hasta ahora aquí en el país Sí, se porque llama el presidente Luis Abinader. antes era Danilo, porque Danilo Pero ya no, ya es. le ganó a Danilo. Le ganó a Eso es Danilo. mucho. El tiburón podrido hace rato que quien se lo comió fue Abinader. Sí. El tiburón podrido de Danilo, porque Danilo ya se sabía que estaba desacreditado. Sí, claro. Pero ya. vino este hombre con un cambio y todo el mundo le creyó ese cambio, esa palabra a él. Y dijo en más de 10 ocasiones, llévenme este video, guárdenme este video para que me lo lleven al palacio. Así mismo lo dijo. Claro. Que no, yo soy enemigo de la reelección. Y ahora, ¿por qué no puede ser también ese que quiere quitar ese candado? Porque dije, a poner un candado, ¿qué candado podría él poner que no sea ese, que no sea uno así? ¿Qué candado? ¿Qué más? No, es que ese justamente fue el candado que se le puso. Que me diga un constitucionalista de esto de pacotilla que andan ahí, que son pagados por el palacio. En la comisión. Hay una comisión ahí pagada por el palacio. ¿Qué otro candado se le puede poner a la Constitución que no sea ese del nunca más? No hay. No existe. Entonces, justamente de eso es que él se está enfocando para promover la reforma a la Constitución. Exacto. Y tiene sus puntos, 3 puntos, que era bueno, ahora dice eso del Ministerio Público Independiente. Que no va a ser independiente No va a ser nada. independiente nunca porque Exacto. siempre va a ser seleccionado por los políticos. Así es. Porque en el Consejo Nacional de la Magistratura son políticos. Claro que sí. Incluyendo él. Efectivamente. Entonces, ¿qué sucede? Que ese punto del Ministerio Público Independiente ya está independiente. Claro, hay una ley. Lo que se necesita es respetarlo. Es la cosa. Ahora yo me pregunto, ¿de qué ha servido este Ministerio Público Independiente? No, yo te voy a Porque decir. que yo te voy a decir una cosa, Sí. este Ministerio Público, y me excusa la doña Miriam Germán, pero realmente No ha sido este independiente. Ministerio Público, no, pero no tan solo de independencia, es que realmente en estos 4 años el Ministerio Público no ha avanzado. No, para nada, para nada. Lamentablemente lo que Para se nada. esperaba que Miriam iba a hacer, Miriam como que no lo hizo. Yo no sé qué pasó con Miriam, porque Miriam se dedicó nada más a estar allá observando, Sí. leyendo, Sí. pero yo quisiera saber qué pasó. Yo te voy a solicitar a ti que busque una sentencia de este Ministerio Público Independiente, una sentencia en contra de la corrupción. Una sola. Yo Sí. quiero escuchar una sola tenía cantidad de casos que, ¿cómo era que le llamaban? Tenían Bueno, los casos, los calamar, lo que sé yo qué, los Medusa. medusas, el mar, todo el mar. Claro, sí. Y luego se fueron, creo que al También- espacio. Sí, está Falcón. Falcón. Está... Hay muchos... Se terminaron las cosas. Hay algunos que son de pájaros. Sí. ¿Y hay alguna sentencia? No. No hay una sola sentencia. Entonces, que no me hablen a mí del Ministerio Público Independiente si no hay resultados. Claro. Si no hay resultados. Pero aún lo que ellos quieren hacer ahora no es independizar tampoco ese Ministerio Público. Porque ellos lo que quieren es revertir lo que ya se había logrado Sí. para nombrar a los compañeritos. Quieren abrir
la caja de Pandora porque tienen presión con su gente, sus abogados, para nombrarlos ahí. Entonces, que no me hablen a mí de que esa reforma es para lograr un Ministerio Público independiente, porque no existe ni va a existir a menos que no se respeten las leyes. Pero ¿y no se supone que el Ministerio Público es el brazo ejecutor del gobierno? Exacto. En materia de justicia. Exactamente. Porque donde el gobierno no puede interferir en la Suprema Corte. Exacto. Pero es el Ministerio judicial. Público es el brazo ejecutor de justicia del gobierno. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno no va a tener entonces un representante en la justicia que es el Ministerio Público? Bueno, porque ellos quieren ahora establecer el Ministerio de Justicia, ¿verdad? Claro. Que es lo que va a manejar y es lo que Estoy de acuerdo, sí. Estoy de acuerdo contigo porque es el brazo ejecutor del Estado ante la justicia. Ante la justicia, lo ante que te el quiero poder decir judicial. que tiene que tener un vínculo. Claro. Pero además, señores, es que hay cosas que una cosa se dice de un lado, pero otra cosa. Pero él mismo cometió un error, me acuerdo, en los días que estaban haciendo los operativos de la Medusa, creo que fue. Sí. Un caso de eso. Sí. Él dice, ustedes ven, por eso nosotros prometimos un Ministerio Público Independiente. Y mira, o sea, lo dijo, yo lo tengo grabado por ahí. O sea, él quiso decir que él, o sea, que lo logró. Que lo logró. No. Entonces. Pero no que lo logró. Exacto. Sino de que él sí está interfiriendo en la justicia. Claro. ¿Me entiende? Cuando él dice que nosotros prometimos sí. Y que estamos cumpliendo, lo que él quiere decir, bueno, nosotros fuimos que mandamos a hacer eso. Míralo ahí. Oye, entonces. Está presentando. Pero que eso lo dijo el presidente cuando los periodistas se le acercaron. En esos días habían hecho, creo que ese mismo día habían hecho unos operativos. Los famosos operativos. Lo mandó él a hacer. Y entonces él dice, mírenlo ahí. Esto es una muestra de lo que prometimos. O sea que esto es una cosa increíble, pero que él lo traicionó el subconsciente ahí porque realmente él no puede decir que eso lo prometió él y que lo están ejecutando porque él lo mandó. Y entonces, ¿de qué ministerio independiente tú estás hablando? No, porque él, bueno, lo traicionó ahí, como tú dices. Claro. Consciente, porque no realmente no debe existir. No debe existir. Debe existir siempre el brazo ejecutor del Estado frente al Poder Judicial. Claro. Para que donde haya, qué sé yo, que el Poder Judicial, que el Estado pueda decir, bueno, eso nosotros lo vamos a apelar. Eso no es culpa de nosotros, pero nosotros lo vamos a apelar. Pero además, cuando tú puedes decir que el Ministerio Público es independiente, si los casos de corrupción que se presentan en tu gobierno se judicializaran y no se han judicializado, entonces ahí tú puedes decir, mira, nosotros no estamos interfiriendo en nada, están trabajando. Ahí, exacto. Mira, está a disposición de la justicia. ¿Cuántos se han judicializado? No, ninguno. Ninguno. Judicializó un solo y lo descargaron luego. ¿Pero cuál? ¿El ministro de la presidencia? No, porque ese no se judicializó. Eso fue un acuerdo que se hizo. Eso no se judicializó. El que se judicializó, se intentó judicializar y lo descargaron fue el de la lotería. Ah, sí, claro. Pero que por lo menos ese estuvo preso. Por lo menos estuvo preso. Sí, estuvo preso. Pero pero lo descargaron luego. Sí, lo descargaron. Pero con la anuencia del Ministerio Público. Todo ha sido descargado porque siempre hay fallo en el proceso. Mira el caso de Brecht, que eso fue un caso que aunque no fue de este ministerio, bueno, sí es de este mismo ministerio porque es el mismo ministerio público. Claro, el mismo ministerio. Lo que estoy hablando de que no estaba la misma procuradora, pero mira el caso de Brecht, cómo se... No estaba en la misma procuradora, pero estaban los mismos... O los fiscales y los procuradores adjuntos. Procuradores adjuntos, los dos que están. Claro, lo mismo que están, sí. Entonces, ¿qué sucede? Que este Ministerio Público fracasó en estos 4 años de el llamado Ministerio Público Independiente. Entonces yo no sé de qué Luis se jacta de decir
que es independiente si todas las sentencias se le están cayendo. Y entonces, por supuesto, no es independiente porque los casos de corrupción de este gobierno no han sido judicializados. Es la cosa. Entonces, ¿de qué Ministerio Público Independiente me están hablando? Si no se le ha mostrado resultado positivo a este Ministerio Público. Todas las sentencias se le caen porque no llevan las pruebas necesarias o dejan los vicios de la prueba para que se caiga, porque es todo un tramado. Ahora, entonces, esos casos... Los casos, los de corrupción, lo único que ha hecho el gobierno es cancelarlo. Sí, más nada. Aceptan la renuncia. Y no cancelarlo. Lo ponen en otros lugares. O lo ponen en otro lugar, sí. O lo ponen en licencia. Sí, pero hay casos ahí que son diputados ahora. Claro, sí, claro, ya están blindados. Están blindados ya. Y a eso sí les metieron cuarto para poder ser blindados. ¿Usted me entiende? ¿Por qué tú crees? Sin embargo, para que entiendan esto, esa muchacha que es diputada ahora, ese caso supuestamente todavía estaba esperando investigación. Y la dejaron que fuera metieron como candidata. Ya ahora tiene una protección. Ya. ¿Y cómo la van a investigar ahora? No, ya eso. Eso es para que entiendan el porqué del Ministerio Público Independiente y de por qué se jacta. Entonces, vamos a continuar, Santo Domingo, porque hay muchas cosas por donde hablar, pero si nos vamos para que la gente entienda, y sería bueno que compartan y denle me gusta, porque, miren, el discurso, el presidente también habló de, lo que siguió hablando de la reforma, está hablando de la reducción de los diputados, sí. De 190 a 137. Una reducción de diputados que uno no le entiende. Eso no se va a poder. ¿Y quién le va a aceptar eso a él? ¿Los diputados van a votar a favor de eso? No, señor, porque la clase no se suicidan. Entonces, eso solamente por eso es que yo creo que, yo te voy a decir la verdad, para mí, porque es que uno ya está impuesto a ver tantas cosas. Ahorita el presidente echa para atrás el proyecto. Porque para mí todo es como un aguaje y un allante de hablar nada más de eso, como para mantener embobada. Ahora le ponen un trabajo más a la oposición. Porque ya en el caso de hoy, el presidente Leonel Fernández dio una rueda de prensa y se opone rotundamente al toque y la reforma constitucional. Y en su observatorio global ya viene unas cuantas semanas que cada lunes publica en el Listín Diario, hablando en 2 ocasiones, ya lo he visto, en el que se opone y pone por qué se opone a la reforma constitucional. Ya. O sea, pero para mí, que todo este asunto, porque es que yo le veo como poco fundamento, yo creo que Luis Abinader lo que está haciendo es allantando a este pueblo para mantenerse en la palestra, pero también para buscarle un trabajo a la oposición para en que se concentren en eso y él entonces seguir tranquilito endeudando el país y entonces de luego van a culpar a la oposición, sí, exactamente, de las cosas que no se hagan, que ellos no puedan hacer porque son ineptos o es porque él es inepto para hacerla, pero entonces culpa a la oposición. Es por ahí. Por eso que te quiero decir que yo quiero creer eso, que una estrategia para mantener como ocupado a la oposición, porque ahora la Fuerza del Pueblo, no sé si el PLD va a fijar posición, pero ya hoy la Fuerza del Pueblo fijó posición con respecto a la reforma constitucional. Por eso, yo creo que el presidente Luis Abinader, en ese discurso de toma de posesión, él lo que quiso fue convencer a este pueblo con su palabrita bonita y con el mismo tema, la promesa de las mismas obras,
Sí. que no la pudo terminar y entonces ahora la sigue prometiendo para adelante. En lo mismo tema de reformas, que desde el 2021 lo viene hablando, y la reforma policial que Que se volvieron un disparate. En esa reforma policial, lo único que yo le puedo reconocer, y se lo reconozco cada vez que toco el tema, Sí. es con respeto al sueldo, Al salario. al salario de Pero los esos 500 son los nuevos dólares. policías. Sí, a los nuevos policías, porque hay un lío con los otros. Ah, ¿no? Hay un lío con los oficiales. Pero él ha ido allantándole, le ha dado algunos beneficios. ¿Tú sabes para qué ha servido esa Sí. reforma policial? Sí. Para ellos granjearse 400 millones de pesos en una nueva academia. Exactamente. Mensuales. 400 millones de pesos mensuales Sí. en una nueva academia que se llama el hotel por allá, por Río San Juan. Por el ejemplo, Gaspar Hernández, algo así por Gaspar ahí. Hernández, una cosa entre Río San Juan y Gaspar Hernández. Sí, por ahí es que está. Y creo que es un Exacto. hotel de ellos, de la familia. Sí, no de sé. la familia, de Sí. ellos. 400 millones de pesos ordeñándole al Estado para rentar ese hotel. Y lo están vendiendo como, la policía lo presenta como la Panacea. mejor academia del Sí, Caribe. La panacea de las academias del Caribe. Sí, Pero entonces, es ordeñándole. ¿Cómo se llama eso? sí, extrayendo. Extrayéndole del Estado 400 millones de pesos en renta para eso. Entonces, otra cosa que prometen también a través de la presunta reforma constitucional parece constitucionalizar el poder municipal. No sé si es poniendo ahí en la misma constitución lo que van a recibir los cabildos, pero que existe una ley. La constitución lo dice, sí, el 10%. El 10%. Sí. Existe una ley que ha sido el principal violador de esa ley. ¿Y qué me dice a mí que ahora que porque lo constitucionalicen, él la va a cumplir? Porque es el hombre que menos cumple en este país. Luis Abinader es el hombre... Es que él lo ha querido cambiar para variar, para no cumplir. O sea, para no cumplir. exacto. Para no cumplir. Entonces, don Nelson, amigo, Nelson es mi amigo, que aparece ahí en una foto, qué sé yo, de que alegrándose de que porque Luis Abinader está prometiendo de que el poder municipal, que bla, bla, bla. No se crean eso, que Luis Abinader es el hombre que menos cumple. Es el hombre que menos cumple en este país. A la historia se va a ir como el más incumplidor. Oigan que se lo digo hoy. A la historia, la historia lo va a juzgar. Pero, ¿qué sucede? Que la historia va a juzgar todos los actos, pero yo quisiera que también la oposición sea un poco más enérgica. Porque hoy vi en una rueda de prensa al presidente Fernández responder y hablar los puntos en lo que el presidente alteró las cifras en el discurso. Y bueno, y también se puntualizó el por qué está en contra de la reforma constitucional. Pero aparte de eso, debe ser un poco más enérgico la oposición para enfrentar al gobierno con las ejecutorias. Porque a veces un discurso está bien, un discurso tú lo puedes debatir, pero cuando hay un acto de corrupción, cuando hay un acto de promesa incumplida, vamos también a reclamar eso. Claro, exactamente. Porque que el pueblo necesita el apoyo. La oposición aquí es cómplice. La oposición tiene que ser un poco más enérgica. Es cómplice. Y lo dijimos aquí. En antes campaña, de las elecciones. Sí. Antes de las elecciones, tú y yo lo dijimos aquí. Sí. Óyeme, el gobierno usando en las barbas de la oposición el dinero del Estado, Sí. el dinero de los préstamos. Sí. Y yo hasta dije de cifras aquí Claro, claro. y nadie dijo nada. Sí, entonces cuando el pueblo ve que no recibe como el apoyo de lo político o de la oposición, se queda como en el aire. Porque No fueron a votar. Es que no fue a No votar. fueron a votar No por votaron eso. ni por la oposición ni por el Ni por gobierno. nadie porque no veía Entonces, representantes. eso es un tema que hay que analizarse. Exacto. Y ahora que vienen los partidos de la oposición, que tienen congreso
de análisis para renovarse y eso, tienen que hacerle una autoevaluación porque hay que saber por qué el pueblo no votó por ustedes, pero tampoco votó por el gobierno. Exactamente. Entonces, esa es la situación en la que se debe analizar. Sí, exacto. Y yo estoy de acuerdo. Eso Mira, es, totalmente de acuerdo contigo, Santiago. Mira, no fueron, porque la oposición se quedaba así, mira, como que, y mirando al Estado, mirando al gobierno, cometiendo actos de corrupción a la franca, claro. y la oposición no decía nada. No, se daba porque se respondía y se decía alguna cosa, pero que se perdía. Se perdía. Porque tú tienes que activar las masas. Claro que sí. Pero, claro, señor, este pueblo está tan silente que ahora con estos casos de violencia y cosas, se alarma un poco. Sí. Pero es que el pueblo está tan silente, está como un embobado, sí. Pero además presionado porque tienen miedo a que el gobierno lo vote porque digan algo. Así mismo. Y entonces tienen ese miedo. Es como estamos viviendo casi en una Venezuela. Otro tema que el presidente tocó, Santo Domingo, en el discurso fue el tema de Venezuela. Y ahí recibió, creo que el aplauso más largo del discurso. Y yo digo, bueno, está bien porque el tema está caliente. El tema es popular porque el pueblo, todo el mundo está convencido de que en Venezuela hubo un fraude. Estamos convencidos que Maduro apenas sacó unos 2 millones de votos y la oposición sacó casi 7 millones de votos. Lo que pasa es que esas cifras, para poder presentarlo así, porque la oposición presentó acta. Y entonces, ¿pero qué pasa? Que el control de las elecciones la tiene el gobierno de Maduro. Y ellos iban a presentar lo que oficialmente ellos tienen controlado. Entonces, lamentablemente ahí yo creo que Luis Abinader no debió meterse en eso, en ese discurso. Para mí, siempre desde Venezuela salía lo que el imperio quería que se oyera por estos lados. Siempre dije, de Venezuela está saliendo lo que los americanos quieren que oigamos nosotros. Claro. Pero tú verás ahora, porque decían, no, que ya la oposición ganó, que lo otro. Decían, tú verás ahora lo que va a salir. Sí. Porque, ¿quién toca ahora Nicaragua? Nadie ha tocado, nadie toca Nicaragua, ¿verdad? No. Pero en Nicaragua Nicaragua sabemos que Ortega lo tiene ahí. Pero ¿Tú has visto a los Estados Unidos fuñendo con Nicaragua? No. Allí no hay petróleo. En Nicaragua no hay petróleo. Entonces, le sueltan a Nicaragua a Daniel Ortega. Pero es lo mismo con Maduro. Maduro, sí. Es lo mismito. Sí. Entonces, no, que Venezuela, que ya la oposición ganó. Yo decía, tú verás. Ah, no, después salieron. No, porque nosotros tenemos el 40% de las actas. No, ellos tenían el 40% de los lugares donde ellos habían ganado. Y por supuesto tenían que estar ganando con un 70%. Porque si ellos ganaron ahí, obligatoriamente tenían que. Claro. Pero no todas. No es así. No es así. El gobierno tiene lo de ellos. Y lo que pasa es que se hizo. Lo primero fue que yo dije algo y en Tito corrió bien, tiene 100,000 y pico de vistas, pero hay un corte que yo digo a raíz de lo que pasó el 28 de julio en Venezuela, y fue que la oposición se confió en el respaldo internacional y de toda parte del mundo. Y entonces ahí ellos pensaron que iban a ganar y que iban a tener el apoyo de la prensa, iban a tener el apoyo de todo el mundo. ¿Entiendes? Y se durmieron ahí. ¿Entiendes? Pero internamente allá en Venezuela, Maduro tenía lo de ellos asegurándolo.
era y otra era cosa. lo oficial era otra cosa. Porque, ¿Te por me ejemplo, entiendes? aquí en los países, porque es que han salido de allá 7 millones y pico de venezolanos. Entonces están Venezolanos. repartidos por todo el mundo. Sí, entonces la desventaja Y aquí, no votaron. ¿cuántos son ellos aquí? Aquí se dice que eran como unos 200,000, 300,000 ¿Y venezolanos. cuántos votaron? Bueno, oye, según cifra de un centro de votación ahí en el Mirador, Ajá, ahí habían para votar como 600 personas ya. y votaron 200. O sea que al final votaron, se mira el chin que reportaron, ¿Tú me 200 y entiendes? pico, de Entonces, 600 que estaban hábiles para votar. entonces Así también pasaron en toda parte del mundo. así pasó en todos lados. Entonces, no, ellos salían con una... No, óigame, pero la realidad es otra allá. Claro. Allá. Entonces, el presidente tocar eso, ¿y por qué no toca el uso de los recursos, uso abusivo de los recursos del Estado, él, aquí? Claro. Que cualquier gato, exactamente. que cualquier gato del Ya, PRM sí. tenía $500,000 en los bolsillos el día de la elección. Claro. Cualquier gato. Pero cualquier Con pruebas. dirigente, pero cualquier dirigente de un allá, centro. Sí, de un centro. Claro. Tenía $500,000 en los bolsillos. Los candidatos tenían 4 y 5 millones ese día. No, Y los hasta 10 regidores, millones. los regidores, Sí, los los regidores tenían 5 y 10 millones de pesos. Los regidores. Y ni se diga los diputados. Y ya tú sabes, y los senadores. Y los senadores. Basado en lo que dijo Alburquerque que distribuyó en el 20. Era cada uno 500 millones que tenían. En el 20. En el A 20. los senadores. ¿Tú te imaginas ahora en el 24? Entonces. Los senadores tenían que tener casi Jipeta 1,000 millones, claro, llena de para manilla. poder ganar. Entonces, yo me pregunto, de acuerdo a las palabras de Abinader exigiéndole al Centro Nacional de Elecciones Sí, de Venezuela que presente las actas. sí. Y la Junta puede presentar las actas de aquí. Aquí. Porque si la Junta Central Electoral presentara las actas, Luis Abinader no fuera presidente. Entonces, Posiblemente. ¿Cómo Posiblemente, que dice porque el verso bíblico? Ustedes lo leen mucho, Sí. que Jesucristo le decía a los fariseos. Bueno, ¿basado en qué? Señala la viga del ojo de tu, qué sé yo, Claro. y Que se fije en la viga que tienen sus ojos en y no, sus propios ojos, en la del otro. y no en la del otro. Eso fue lo que hizo Abinader. Eso fue lo que hizo Abinader. Yo señalo la que tiene el otro, pero yo le agrego algo ahí. Cuando tú señalas con un dedo, hay 3 señalándote a ti. Claro, claro. Hay 3 señalándote a ti. Entonces, óigame, si usted, el que tiene el techo de cristal, no tire piedra. no tire piedra al vecino. Claro. Porque Le cuando pueden vean derrumbar un peñón. Entonces, no sé por qué la gente toca de esos temas. Él no le vio tocar ese tema. El tema de Venezuela estuvo de más. En Más, ese discurso, claro, porque por lo menos ese no era el escenario para él tocar el tema de Venezuela. Por Dios. Pero, Por Dios. pero parece que le funcionó y mucha gente lo aplaudieron. Fue el aplauso más largo, yo lo pude ver. Pero finalmente, con respecto al discurso de Abinader, la misma promesa, la El misma, plagio. sí, el plagio, Sí, claro. y también las mismas obras y las mismas reformas. Por eso yo decía Reforma que lo que fiscal, reforma constitucional Sí. y la reforma a la policía, que la demás reforma ya se olvidó. ya eso se olvidó. Pero eran 12 y de esas 12 ya se ha quedado nada más con 3. Con 3, nada más hay 3. Y entonces esas son las 3 reformas que viene promoviendo en todos los discursos en los últimos 3 años. O sea, Así es. señores, vamos a despertar porque lo que se quiere esconder es que aquí en República Dominicana, señores, tenemos la facturación energética Más alta de Latinoamérica. de todo Del mundo, yo creo que del mundo. Pero además, también lo que quieren es que uno se olvide de que en el 20 se le entregó a Punta Catalina operando
y que daba luz a todo el país. Y no había necesidad de inversor. Ya los inversores se habían olvidado. Entonces, esta gente vinieron y en 3 o 4 años han desbaratado el sistema energético. Así es. Que ahora dicen con apagones de 4 y 5 horas. Y ahora dicen que, di que por la sobrecarga, di que porque la calentura del sol y que por eso entonces no está durando, están provocando apagones. O sea, no, eso es mentira. Hoy el año 2023 también la calentura, la temperatura también estaba alta. Interesante. ¿Y qué pasó ahí en el 23? Y en el 22 que teníamos luz hasta todavía bien, que se vino a dañar fue como a final del 2023. Mira. Entonces ya ahora Punta Catalina no sirve. No. Ya Punta Catalina no sirve entonces. Pero tú sabes qué puede estar pasando ahí. La quieren. La quieren, todos son estrategias, porque por supuesto que la quieren. Sí, la pero quieren. que gracias a Dios pero ellos como quieren la tienen. Sí, no, porque... Eso está concebido. Lo que pasa es que han allantado y hay cosas que se quedan por debajo. Y tú sabes que las sedes también la tienen ya. Las sedes, hay un plan con las sedes y me imagino que ya el presidente hoy a las 5 va a hablar de eso. Las sedes, si usted se fija, a Morrison lo quitaron de EDESUR y no pusieron a otro. No. O sea, dejaron a alguien ahí. Pero no pusieron un administrador. No. Sino que parece que van de nuevo a convertir las sedes en un fideicomiso o algo así. No, ya la tiene el sector privado. Ok. ¿Tú no te diste cuenta aquí de las cancelaciones? Hubo cancelaciones, pero el tema es que todavía no se ha emitido el decreto. Recuerda Exacto. que se debe hacer un decreto donde se anuncie todo eso. Pero las demás EDES tienen que entrar en ese mismo acuerdo. Claro. Entonces comenzaron con EDESUR, movieron a Morrison porque ya no lo necesitaban. No. Ya ahora que van a ver un representante del gobierno en un consejo. Un consejo ahí. Y ya. Y los otros son empresarios y representantes de empresas. Socio del presidente. Del Estado. Entonces, volvieron para atrás lo que antes criticaron, porque eso estaba en esas condiciones antes. Mismo. O bueno, no va a ser igual, no sé si es igual, hay que esperar el decreto. Pero en la modalidad de las sedes, ahora mismo lo que ellos están tratando de hacer es entregársela a la empresa privada para supuestamente eficientizar el cobro de la energía. Según ellos, porque siempre esto es cíclico. Pero yo lo que me pregunto, y es que la gente se olvida de lo que ha pasado en años anteriores. ¿Por qué el mismo sistema? El mismito. Entonces Abinader le está haciendo lo mismo que hacen todos los gobernantes. Por eso, señores, por eso es que desde el 2019, cuando le hicimos la entrevista a Luis cuando era candidato, que yo veo que yo le hago una pregunta y me la disfraza con otra pregunta y me envuelve con un tema y no me responde la pregunta. Desde ahí yo dije, no, esto no, este va a ser igual. Igualito. Y justamente no me equivoqué ahí. Eso es así. Entonces, nada, Santo Domingo, hay otros temas, pero vamos a dejarlo ahí. Pero lo que queremos es que el público entienda qué pasó en el discurso del presidente y cuál era el plan de él en estos 3 años o 4 años con el mismo discurso. Efectivamente.